Muchos con este libro dicen haber alcanzado la iluminación, otros dicen que hubo un antes y un después en sus vidas, y alguno más osado dijo que a pesar de lo sencillo de este libro, resultó ser una medicina más efectiva que el Nuevo Testamento. Publicado en el año 1922 con tan solo 152 páginas, con ustedes Siddhartha, del premio Nobel Hermann Hesse. Capítulo 1. El hijo del Brahman. Aquí se nos presenta a Siddhartha, nuestro protagonista, el cual es el hijo de un brahman. El brahman es un sacerdote que sirve a la divinidad hindú Brahma. Siddhartha era todo lo bueno que se podía esperar de alguien, y siendo solo un muchacho, era sabio al hablar, tenía buenas formas y conocía los Vedas, textos sagrados del hinduismo. Meditaba como pocos, y decían que entonaba el Om en silencio y alcanzaba el Atman. El Atman era el todo, lo único, lo máximo. Pero a pesar de eso, no se sentía satisfecho. Le empezaron a surgir dudas, cuestionamientos, como ¿por qué su padre tendría que hacer abluciones y limpiezas si era tan bueno? ¿Por qué no era posible estar siempre con el Atman si supuestamente habitaba en el yo, y era solo con la meditación y los sueños que se podía alcanzar? Entonces sentía que faltaba bastante. Por ello, en un momento llegaron unos sámanas, que eran un tipo de monjes que se privaban de muchas cosas y se inmolaban. Decidió seguirlos, pero para ello tenía que confrontar a su padre. Fue un momento tenso, pero Siddhartha estaba decidido al punto que dijo que su propio padre le daría la bendición para irse con los sámanas. Y por la determinación que demostró, así fue. Tanto que el papá le dijo lo siguiente: irás al bosque, le dijo, y te convertirás en sámana. Si encuentras la felicidad en el bosque, vuelve y enséñamela. Si encuentras el desengaño, vuelve y seguiremos sacrificando juntos a los dioses. Y así fue. Siddhartha se despidió de su familia y se encontró con su mejor amigo Govinda para seguir a los sámanas. Este amigo se decía que era el que más lo amaba y admiraba, el cual estaría dispuesto a seguirlo a donde sea que fuese. Capítulo 2. Con los sámanas. Siddhartha y Govinda terminaron incorporándose a los sámanas, y aquí empezó su vida de austeridad, de vivir con poco, de ayunar, de soportar hasta el punto de anular su dolor. Aquí se apreciaba algo, y era que Siddhartha miraba con desprecio a las personas. Tenía ya un tipo de complejo de superioridad, porque creía que todos eran unos falsos. Aquí ya no buscaba el yo para llegar al Atman, sino aniquilarlo para alcanzar al Atman. Practicaba algo que se llama la despersonalización, a partir de soportar el dolor y meditar mucho, huyendo del yo, incorporándose a otros seres, viviendo sus ciclos de transmutaciones y abandonando al suyo. La cuestión era que siempre terminaba volviendo a sí mismo, volviendo a sentir dolor y esa sed implacable. Y como era de esperar, se cuestionó muchas cosas, como por ejemplo el abandono del yo, el cual podía aprender mucho mejor de los borrachos, los cuales al embriagarse abandonaban el yo y el sufrimiento por un periodo de tiempo, pero luego terminaban volviendo. No encontraba ese camino que lo llevara al fin de las transmutaciones, al nirvana, debido a que ningún sabio lo había hecho. Aquí Siddhartha llegó a la siguiente conclusión: creo que en realidad aquello que llamamos aprender no existe. Solo hay un conocimiento que está en todas partes, amigo mío, y es el Atman. Se halla en mí, en ti y en cada ser. Y empiezo a creer que este conocimiento no tiene peor enemigo que el querer saber, que el aprender. Y surgió la oportunidad de abrirse del parche. Aquí aparece un personaje llamado Gotama, o Gautama, o sea, Buda. Alguien que alcanzó la iluminación en vida, encontró el camino al nirvana. Sin embargo, Siddhartha ya manifiesta que no cree en doctrinas, pero es una buena excusa para irse de allí. Y así como sucedió con el papá, a pesar de la complejidad de su posición, terminó partiendo junto a Govinda en búsqueda de aquel santo, y se fueron con bendiciones. Mucho se decía de Gotama, pero hasta no verlo y no escucharlo, nada podían concluir. Capítulo 3. Gotama. Siddhartha y Govinda se fueron en busca de Gotama, y no fue difícil encontrarlo, debido a que muchos lo buscaban para escuchar su doctrina, y todos menos Siddhartha. Siddhartha ya no quería doctrinas, quería verlo nada más. Muchos escuchaba de él hasta que lo vieron. A simple vista era uno más, pero si se miraba con detalle se notaba una paz perfecta, calma y serenidad auténtica. Se percibía en él santidad, que era un iluminado, y Siddhartha por eso lo admiraba. La doctrina de Buda tenía como premisa la liberación del dolor y el sufrimiento,
demostrando que se podía alcanzar el nirvana en vida. Ante tales palabras, muchos buscaban convertirse en sus discípulos, y así lo hicieron, entre ellos Govinda, quien dio el paso para seguir a las doctrinas de Buda. Aquí lo interesante es cuando Govinda comenta lo que hizo e insta a Siddhartha a que haga lo mismo, y Siddhartha le dice que no, porque él no quería seguir ninguna doctrina, pero estaba feliz por su amigo, porque había dado el paso, porque se desligó de él para seguir su propio corazón. Y aquí se demuestra algo hermoso de la amistad, la cual no significa estar pegado al otro, sino tener la capacidad de separarse y seguir amando al otro. Ahí es donde la amistad se madura. Y cuando toman caminos distintos, Siddhartha tiene la oportunidad de encontrarse frente a frente con Buda y conversar con él. Cuando Siddhartha sabiamente habla con el iluminado sobre la doctrina que escuchó, sobre la causalidad y la armonía encontrada, manifestó el hallazgo de una grieta en dicha doctrina. Y cuando Buda responde y podemos leerlo, sentimos esa paz de la que habla Siddhartha. Y el iluminado se refiere a que su doctrina únicamente busca la liberación del dolor y el sufrimiento. Sin embargo, Siddhartha refuta de una manera tan acertada, porque le dice a Buda que él no alcanzó la liberación por la doctrina, sino por lo que el propio Buda vivió. Que Siddhartha sabía que Buda había alcanzado la liberación, pero poner una experiencia de esa magnitud en palabras es muy complicado y no es suficiente. Sin embargo, sí aceptó que hay personas que necesitan de su doctrina para mejorar en ciertos aspectos de su vida, pero este no era el caso de Siddhartha, porque él quería hallar su propio camino. Él era su propio maestro. Muchas cosas me ha quitado Buda, muchas, pero más me ha dado a cambio. Me ha quitado a mi amigo, que antes creía en mí y ahora cree en él, que era mi sombra y ahora es la sombra de Gautama, pero me ha regalado a Siddhartha, me ha regalado a mí mismo. Capítulo 4. Despertar. El despertar de Siddhartha sería como nacer de nuevo. Luego de abandonar ese deseo de tener maestros y escuchar sus enseñanzas, deseaba aprender de sí mismo, quería conocer a su propio yo, ese que cuando fue Samana intentó destruir. Se dio cuenta de que aquello que conocemos menos es a nosotros mismos. No nos conocemos, no nos hemos dado esa suficiente importancia, quizás por miedo, y por eso tememos estar a solas, porque no nos confrontamos. Pero en esto nos perdemos a nosotros mismos, y aparece ese vacío que nunca podrá ser saciado. El ejemplo expuesto acá es cuando uno desea descifrar el sentido de un texto. Para ello es importante todo, hasta el más mínimo de los símbolos, debido a que sin ellos sería imposible descifrar ese sentido. Asimismo, para conocernos, no podemos despreciar a nuestro cuerpo, no podemos despreciar a nuestra apariencia porque hace parte de nosotros. Antes bien, debemos amar eso. Muchos inmolan su cuerpo, lo destruyen en pro de un alma, pero dicha alma habita en el cuerpo, no es prisionera, por ello debemos cuidarlo, hacer ejercicio, alimentarnos bien, dormir bien, asear el cuerpo. Debemos amarlo también, porque muchos de los problemas, sobre todo de los vicios, no ocurren por el cuerpo en sí, sino por nuestro propio desconocimiento. Sin embargo, puede que esto sea una etapa inicial y nos lleve a un punto de mucha soledad. Y en este mismo instante en el que el mundo que lo rodeaba pareció desvanecerse y él se quedó solo como una estrella en el firmamento, en aquel momento de frialdad y de desánimo, se erguió un Siddhartha más sólido y fuerte, más posesionado que nunca de su propio yo. Capítulo 5. Kamala. Siddhartha ha nacido de nuevo, y ahora ve al mundo de una forma inocente y simple. El movimiento de los astros, los animales, las plantas, todo lo que le rodea. Ignoraba muchas cosas que ahora se revelaban. Se dio cuenta que el vivir su propia vida, que el encontrarse con el yo, es llegar al Atman, porque todos estamos hechos de la misma esencia. Así como Buda alcanzó la iluminación al escuchar a ese yo, a esa voz interna, Siddhartha buscaba hacer lo mismo, escuchar a esa voz interna. Aquí me recuerda a Canserbero, el rapero venezolano, cuando en su canción llamada Cámbiate dice lo siguiente: yo no sé si existe un Dios, pero de existir estoy seguro que no es un catire con melena, sino más bien esa voz que la mayoría ignoramos y escuchamos al meternos en problemas. Y a veces ignoramos esa voz precisamente porque nos desconocemos. Luego de su camino en soledad termina hospedándose donde un barquero y tuvo un sueño bastante particular que no delataré. Y cuando el barquero le ayuda a pasar el río al otro día y le dice que no tiene cómo pagarle, el barquero le dice que su amistad será su pago. Y Siddhartha admira la simplicidad de este hombre. Aquí el barquero es un personaje que va a tener una relevancia brutal más adelante.
Y luego de caminar Siddhartha por un tiempo y encontrarse con una joven, Siddhartha empieza a experimentar los deseos de la carne, pero no los sacia con esta muchacha porque su voz interior le dijo que no. Tiempo después llega a una gran ciudad donde encuentra una mujer muy bella y con estatus, mientras él tenía la apariencia de un sámana, y se decide arreglarse para encontrarse con esta mujer. A Siddhartha, que no trae un peso para nada, todo se le empieza a arreglar, porque su forma de ser le atrae y le abre muchas puertas, y logra reunirse con Kamala. Con esta mujer es muy directo, ya que le da una gran cantidad de halagos y le dice que quiere ser su amigo, y le pide que sea su maestra. Y aquí Siddhartha falló a lo que había dicho en un principio, más o menos, que decía que no quería maestros. Y esto fue porque ella era una cortesana y experta en los oficios del amor. Y Siddhartha quería eso, porque no había estado en su vida con mujer alguna. Aquí tienen una conversación sobre el amor, y rescato lo siguiente que dijo Kamala. El amor se puede mendigar, comprar, recibir como regalo o recoger en la calle, pero robarlo es imposible. Aquí Kamala le dice a Siddhartha que para estar con ella necesita plata, y si no tiene plata no se puede, y le pregunta ¿qué sabe hacer? A lo que Siddhartha responde: sé meditar, esperar y ayunar. Y aunque eso no sirve para nada, para hacer billetes, pues no sirve, Siddhartha lo veía sencillo. Sin embargo, él sabía leer y escribir. Por ello Kamala, por un poema que le da, le regala un beso bien sucio. Y le recomienda con un poderoso mercader para que empiece a aprender a producir plática. Y tenemos un Siddhartha que cambia el chip, que ya no piensa como un sámana, que ya no mendiga, al que se le empiezan a abrir todas las puertas porque ha sabido esperar. Capítulo 6. Con los hombres niño. Siddhartha se termina reuniendo con el hombre al que fue recomendado por Kamala, cuyo nombre era Kamaswami. Aquí empiezan a hablar y ve en Siddhartha un indigente. Sin embargo, se hace la aclaración, porque Siddhartha dice que no es indigente, solo que no tiene recursos o propiedades por elección propia, siendo la indigencia algo más aplicado a la forma de pensar, donde el individuo está derrotado y ha caído. Sin embargo, Siddhartha sabía leer y escribir, y cuando éste escribió lo siguiente, Kamaswami quedó fascinado. Bueno es escribir, pensar es mejor. Buena es la inteligencia, la paciencia es mejor. Luego de eso lo aceptó, le enseñó cómo funcionaba todo y fue poniéndole tareas. Y mientras Siddhartha obtenía dinero y mejoraba su aspecto, se iban de Kamala para aprender lo referente al arte del amor y del placer. Siddhartha era alguien bien particular, que a pesar de no ser un mercader nato, porque todo se lo tomaba como un juego, tenía la fórmula del éxito sin saberse de dónde. No se dejaba absorber por los negocios y no le tenía miedo al fracaso, porque lo veía como un juego. Si le iba bien, pues bien, y si le iba mal, pues también. Por ejemplo, en una ocasión se fue a comprar un arroz, pero ya lo habían vendido, pero se quedó en el lugar y pasó un rato muy agradable. Y mientras Kamaswami estuvo enojado porque decía que lo había hecho perder tiempo y dinero, Siddhartha le dijo que si se hubiese devuelto de una vez y encima estando amargado, ahí hubiese perdido realmente el tiempo y el dinero. Siddhartha trataba a todos por igual. Se dejaba engañar de vez en cuando, prestaba dinero que sabía que no le devolverían. Trataba al criado de igual manera que a Kamaswami. Era alguien muy todo bien. Sobre todo le resultaba un juego, uno muy característico que los hombres niños sí se tomaban en serio. Pero lo que sí se tomaba en serio eran sus sesiones con Kamala, con quien tuvo mucha afinidad, pero a quien no amaba a pesar de todo lo que hicieron, argumentando que quizás por algo, por su percepción del mundo, era incapaz de amar, más específicamente aludido a la inteligencia, y decía que los hombres niño, por la carencia de esos elementos, sí tenían la capacidad de amar. Capítulo 7. Samsara. El samsara es aquel ciclo de nacimientos, vidas, muertes y renacimientos y es considerado algo negativo porque se perpetúa el sufrimiento. Al involucrarse Siddhartha en el mundo de los negocios se volvió en un hombre muy rico. Y aunque en un principio mantenía la esencia que lo caracterizaba, dicha esencia se fue perdiendo, se fue atrofiando, se fue llenando de polvo. Empezaba a adoptar cada vez más esos rasgos de los hombres niño y con ellos sus enfermedades, la insatisfacción, el carácter enfermizo, el mal humor y la falta de amor. Curioso, ¿no? La voz interna que en otro tiempo guiaba sus pasos había enmudecido y con ello aumentó su obsesión por perseguir esas riquezas. Se volvió frío,
impaciente con sus deudores, ávido a la hora de ejecutar negocios y un apostador enfermizo. Se volvió prácticamente adicto al juego y llegó al punto donde sintió asco de su propia vida. Esto resulta ser un común denominador en las personas que, al alcanzar un gran nivel adquisitivo, debido a que ven en lo material como el fin en sí mismo, olvidan su parte espiritual. Esto se evidencia mucho en los famosos que, al alcanzar el máximo de sus vidas, terminan hundidos en los vicios y su propia autodestrucción. En Siddhartha fue el juego. En otras personas puede ser el alcohol, el consumo de sustancias o cualquier otra cosa que los haga sentir vivos. Pero eso no brinda consuelo alguno. No significa que tener dinero sea malo. Ojalá todos podamos permitirnos el no preocuparnos por el dinero, porque aquí el problema radica en las prioridades. Cuando el elemento espiritual va primero, se puede vivir bien con poco o con mucho, porque resulta ser una gran necesidad del ser humano, la parte espiritual. En Siddhartha esa voz habitó y lo guió con el propósito de conocerse a sí mismo y ser su propio maestro, libre de doctrinas. Pero ahora no estaba. Quería ser como los demás hombres niño y terminó empobreciendo su alma. Esto lleva a las personas a permanecer en el sufrimiento del sánsara. Pero un día, luego de varios años y de un último encuentro con Kamala, reflexionó sobre un árbol de mango, sobre su árbol de mango. Y una de sus conclusiones fue lo absurdo de decir que un árbol de mango le pertenecía. Así que decidió dejarlo todo como el sámana que fue. Dejó todo, y hasta se fue con hambre, dejando una casa, criados y posesiones, y así desapareció de aquella ciudad. Esto se dio por la última charla con Kamala, en la cual hablaron sobre Gotama, el iluminado, el cual lo llevó a mirar hacia adentro nuevamente. Cuando Siddhartha abandonó la ciudad, Kamaswami lo mandó a buscar, pensando que fue secuestrado, pero Kamala, que conocía la esencia de Siddhartha, entendió todo. Luego de eso, dejó de ser cortesana y al poco tiempo se percató de que estaba embarazada de Siddhartha. Capítulo 8. A orillas del río. Siddhartha vivió una vida de placeres hasta el hartazgo y solo quería dejar todo eso atrás, a como diese lugar. Básicamente quería morirse, que un rayo lo impactara, que una bestia lo devorara o él mismo desvivirse lanzándose al río. Sin embargo, cuando estuvo a punto de cometer esa barbaridad, esa voz que había enmudecido volvió a sonar diciéndole Om. Y eso lo despertó de su letargo. Luego de ello, cayó dormido y durmió como nunca. Al momento de despertar, sintió que esa vida pasada era muy lejana, que ahora era alguien nuevo, era como un niño otra vez. Asimismo, se percató que un monje dormía cerca suyo y reconoció en este hombre a Govinda, su amigo de la juventud, pero cuando Govinda despertó, este no lo reconoció. Fue al momento de la despedida que le hizo caer en cuenta de que él era Siddhartha, y aquí, como si esos años fuesen solo unos días, estos amigos se pusieron al día. Y Siddhartha le comentó cómo fue un hombre rico, y ahora volvía a ser un peregrino, pero sin certeza de a dónde ir. Y eso es lo bello de la amistad, se puede estar ausente por mucho tiempo, y al reencontrarse, es como si estuviesen juntos desde siempre. Aquí se dio cuenta de que aún amaba a su amigo, debido a que al compenetrarse nuevamente con el Om, resurgía en él su capacidad de amar y amarse. Realmente es complicado, entonces, ¿ama o no ama? Asimismo se dio cuenta de cómo su vida fue cuesta abajo, así como el río en el cual pensó desvivirse y que ahora amaba y del cual deseaba aprender. Aquí Siddhartha, para acabar con el Brahman que fue, con el Samana que fue, tuvo que caer y casi perderse, porque también tenía que eliminar al mercader rico, pero todo a un alto costo. Reflexionó mucho sobre todo aquello que fue y sobre lo maravilloso que es empezar de cero una vez más. Capítulo 9. El barquero. La voz le había dicho a Siddhartha, quédese y aprenda del río. Y eso hizo. Aquí se encontró con el barquero que en el pasado lo ayudó a cruzar el río, el cual reconoció en él al joven Samana que ahora parecía un aristócrata. El barquero se llamaba Vasudeva, el cual era un hombre humilde y sencillo, bastante silencioso y jovial. Tenía una virtud grandísima, y era que él sabía escuchar, y por ello la gente se sentía bien con él. Siddhartha y muchos otros se desahogaban en sus oídos mientras él, expectante, les brindaba su atención. Por saber escuchar, aprendió mucho del río, y supo que el río le habló a Siddhartha,
y por ello le ofreció el lecho que en otro tiempo fue de su esposa, ahora fallecida, y compartía su comida. Le enseñaría el oficio de ser barquero y todo lo que implicaba, y así juntos podrían escuchar al río. Vasudeva era ese amigo de pocas palabras, que en esas pocas palabras logra entender y conectar. El río le enseñó a Siddhartha que el tiempo no existe. Todo estaba en un continuo presente, porque él se encontraba en todas partes al mismo tiempo, en su yacimiento, alrededor de la barca o en la desembocadura. Nada ha sido ni será. Todo es. Todo tiene una esencia y un presente. Además comprendió que el tiempo, o la idea de él, es la causante del sufrimiento. Muchos de nosotros sufrimos cuando miramos en el tiempo, quizás por lo que pudo ser pero no fue, o por lo que será y no tenemos certeza de ello, mientras el tiempo se nos escapa. El río también le enseñó que en él estaban contenidas todas las voces y que si las escuchaba con cuidado, todas decían Om. El acto de escuchar al río hacía que Siddhartha y Vasudeva sincronizaran sus pensamientos como si fueran uno, y estos elementos desembocaron en rumores donde se decía que eran sabios, pero eran solo dos viejos muy buena gente. En una ocasión, el iluminado cayó enfermo, y muchos peregrinos cruzaron el río para verlo. Sería su última muerte humana. Ya se había liberado del sánsara y muchos querían verlo, entre ellos Kamala, quien con su pequeño hijo llamado también Siddhartha, dejaron todo e iniciaron una peregrinación para ver al santo. El niño era un malcriado, había vivido con todo y pasar a eso lo volvía molesto e irritante. En esa travesía, mientras descansaban, Kamala fue mordida por una serpiente. Aquí pidieron ayuda y Vasudeva, que alcanzó a escuchar, le brindó la ayuda y la llevó a casa. Cuando Siddhartha ve al niño, se le hace familiar y reconoce a Kamala apenas la ve. Por el estado de su herida sabe que morirá. Kamala le entrega a su hijo y reconoce en Siddhartha al joven Samana que en años atrás se apareció en su jardín. Kamala muere. Siddhartha sufre, pero no deja que su corazón sufra, ya que ha ganado todo. Ha recibido a su hijo. Capítulo 10. El hijo. El chico tenía 11 años cuando llegó a la vida de Siddhartha. Claramente toda su vida vivió rodeado de comodidades y sus caprichos siempre fueron saciados. Pero con este par de ancianos era diferente. Por ello, Siddhartha intentó facilitarle la vida a su hijo librándolo de muchas responsabilidades y ofreciéndole lo mejor que tenía. Jamás lo reprendió, jamás lo obligó a hacer algo. Ante los insultos del chico siempre correspondía con una sonrisa, pero para ambos el niño no les había traído felicidad, sino preocupaciones. Vasudeva, como buen amigo, consultó al río y el río se burlaba de ellos. El chico tenía que seguir su propio camino, y aunque lo blando resulta ser más fuerte que lo duro, como el agua cuando se enfrenta a la roca, Siddhartha con su actuar le estaba impidiendo al chico crecer, vivir su vida y enfrentar su propio sufrimiento, lo cual en el futuro tendría que pagar. Además, corazones como los del chico, duros y orgullosos, están destinados a sufrir bastante, sin remedio de que sean aliviados. Y aunque ambos ancianos eran maestros en la paciencia, Siddhartha tendría que dejar a su hijo, porque con su amor y ternura lo aprisionaba y lo torturaba. Este capítulo es una clase magistral sobre lo que no debería ser un padre, sobre la salvación del alma. Por más que lo intentes, la salvación es personal. No importa cuántas veces te sacrifiques por alguien, todos los caminos son distintos. Aquí Siddhartha volvió a convertirse en un hombre niño, porque amó sin medida. Se entregó por otro ser sin mirarse a sí mismo, y a pesar del amor brindado, el chico prefería 1000 veces ser amenazado y maltratado por su padre, pero no fue así. Un día, el chico lo roba y huye, y Siddhartha preocupado emprende la búsqueda, pero todo fue en vano. Llega a la ciudad de donde una vez partió, ve muchas cosas cambiadas y se enfocó en experimentar su dolor y en esperar que de este brotara luz. Este amor por su hijo era diferente porque surgía como una necesidad. Era un llamado que no podía obviar. Era un sufrimiento que no podía pasar por alto para su formación. Aquí Vasudeva, como fiel amigo, va por Siddhartha y juntos vuelven al río a seguir aprendiendo y escuchando. Capítulo 11. Om. Siddhartha tenía su herida, la cual no dejaba de doler.
En su corazón sentía envidia, cuando transportaba a hombres acompañados de sus hijos los cuales amaban y dicho amor era correspondido. Pero esos procesos donde algo duele es importante no saltárselos, porque eso disminuyó en él su altivez, aquella que experimentó cuando fue sámana y ablandó su corazón. Ya ahora comprendía a las personas y lograba una conexión genuina y benévola. Aquí entendió que la sabiduría no es más que una disponibilidad del alma. Cuando consultó al río, el río se reía, y fue porque Siddhartha hizo lo mismo con su padre, tal cual su hijo había hecho con él. Lo terminó abandonando y su padre murió sin volver a ver a su amado hijo. Básicamente todo regresa. Y fue tanto lo que sintió que Siddhartha se desahogó en los oídos de Vasudeva. Soltó todo, hasta lo más doloroso y vergonzoso, y su percepción hacia Vasudeva ya no era la de un hombre sino la de algún tipo de dios. Contó cómo el río le mostraba todo, tanto a su padre y sus padecimientos, así como a su hijo quien vivía una vida desenfrenada. Asimismo escuchó las muchas voces que emanaban de los ríos, buenas y malas, jubilosas y tristes, pero al escucharlo todo sin distinción alguna, se podía ver el hombre, lo perfecto. Siddhartha por fin ha aprendido a escuchar, y el anciano Vasudeva dice que es tiempo para él de dejarlo todo y partir al bosque, de abandonar aquel río que tanto le enseñó, porque ahora se dirigía a la unidad. Cuando Vasudeva se va, Siddhartha no ve en él a un anciano común. Aquí ve la figura del viejo barquero iridizada de luz. Ese hombre era un santo. Capítulo 12. Govinda. Este es el capítulo más hermoso, más filosófico y más complejo de todo el libro, pero asimismo el más revelador. Aquí iniciamos con Govinda, quien escuchó sobre un barquero sabio y va en su búsqueda, diciendo de sí mismo que es un buscador ferviente y cree que posiblemente el barquero también lo es. Cuando Govinda se encuentra con el barquero, empieza a hablar con él, principalmente sobre si es un buscador, y aquí se da rienda suelta a una construcción filosófica. El barquero dice que buscar cierra nuestros horizontes y se limitan nuestras oportunidades, que estará en la mente del buscador solo aquello que se busca, despreciando a lo otro, y por eso muchas veces no encuentra nada. En su lugar, el encontrar es diferente, y es sinónimo de la libertad. Y esta es carecer de objetivos. En la ciencia, por ejemplo, lo hemos visto. Los mejores descubrimientos fueron los que nunca se buscaron, pero requieren de una mente abierta y preparada para percibirlos. Y también lo dice, porque esta es la segunda vez que se encuentra con Govinda, y Govinda no ha reconocido en aquel barquero a su viejo amigo Siddhartha. Aquí conversan sobre muchas cosas, principalmente si Siddhartha seguía alguna doctrina, a lo cual responde que no, pero que sí ha tenido muchos maestros, entre ellos al mismo Govinda, así como a Kamala, a Kamaswami, pero de quienes más aprendió fue del río y de su predecesor Vasudeva. Asimismo le dice que es imposible comunicarle la sabiduría, que incluso el acto de intentarlo sería una completa locura. El saber puede comunicarse, pero la sabiduría no, porque la sabiduría es precisamente lograr apropiarnos de ese saber. También hablaron de la verdad, y Siddhartha le dijo que lo contrario a la verdad también es verdadero, debido a que lo comunicado en palabras suele ser unilateral y carece de la otra parte, pero es que es la única manera de hacerlo para no dar paso a las ambigüedades, o sea, buscar algo mucho más redondo y no solamente de un solo lado. Y claro, que el tiempo no existe, que en nosotros habita todo, como que el futuro Buda puede existir en el pecador actual, y por tanto no existen distancias que nos separen de lo bueno. El mundo es perfecto en sí mismo, solo debemos escuchar. El mundo, amigo Govinda, no es imperfecto, ni se encuentra en vía de perfeccionamiento. No, ya es perfecto en cada instante. Cada pecado lleva en sí la gracia, cada niño alienta ya al anciano, todo recién nacido contiene en sí la muerte, todo moribundo, la vida eterna. Y una de las maneras de abolir todo esto es a partir de la meditación. Y Siddhartha comentó cómo tuvo que caer en pecado para aprender a amar al mundo y no compararlo con algún arquetipo de perfección. Amar a lo insignificante incluso, porque en ello está la esencia del Brahma también, porque lo ha sido todo, o mejor dicho, eso insignificante lo es todo. Sin embargo dice que las palabras resultan nocivas, y por esto prefiere evitarlas. Y hallamos incoherencias y una gran confusión en este texto, y sin embargo, todo radica en el amar. Amar las cosas, amar al mundo, lo cual podría resultar contrario a lo dicho por Gautama, debido a que el amor ata,
Pero ¿acaso Gotama no amó al mundo al dedicar su vida a instruirlo? Aquí básicamente el concepto del amor es increíblemente complejo. Porque aquí más que las palabras, priman las obras. Y aunque Govinda percibió la locura en estas palabras, algo muy diferente a la claridad del mensaje de Gotama, percibió en Siddhartha la misma esencia que tenía Gotama, la esencia de un santo, de un iluminado. Cuando Govinda pide a Siddhartha que se le muestre algo más tangible, Siddhartha le dice que le bese la frente, y aquí Govinda ve todo. ¡Todo! Ve miles de personas, animales, ve a los dioses, pero en todos percibe a Siddhartha. Ve lo bueno, lo malo, lo impuro y lo corrupto. No se sabe cuánto duró esa visión, si un segundo o 100 años. Pero allí estaba todo. Todo. Profundamente se inclinó, hasta tocar el suelo, ante aquel hombre que permaneciera allí sentado, inmóvil, y cuya sonrisa le recordaba todo cuanto había amado en su vida, todo cuanto en su vida había él considerado valioso y sagrado. Este es un libro que uno tiene que leerse, y considero que no haría mal leérselo varias veces, leerlo con calma y despacio, y poder interpretar las cosas que se nos quieren decir, porque realmente el mensaje tiende a ser confuso, pero no es a partir sino de todo ese cuestionamiento y todas esas vivencias que uno puede enlazarlos con muchas cosas. Cuando habla, por ejemplo, de amar al mundo, él dice que es amar la esencia, no lo corrupto como tal, aunque la corrupción hace parte de eso. Por ejemplo, si nosotros miramos en el cristianismo, Jesús cumple con esas características. Jesús amó al mundo, pero no se dejó contaminar por él. Amaba a los pecadores, convivía con ellos, tratando de hacer que esas personas también alcanzaran ese bien porque el bien habitaba en ellos. Así que la invitación es a leerlo, ver qué conclusiones podemos sacar de acá. No sé si deba decir que sea una medicina mucho más efectiva que el Nuevo Testamento porque eso es completamente subjetivo, pero sí debo decir que es un libro bastante edificante. Les recuerdo que pueden seguir a La Pajarilla Podcast y activar la campana para estar pendientes de los nuevos episodios. De igual manera los invito a comentar y darle like si les ha gustado. De ustedes se despide Andrés Luis, así que nada. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.